Dos personas, mismo país, misma edad, llegaron el mismo mes, ambas fueron detenidas por ICE, ambas fueron liberadas. Una tiene un I-220, la otra tiene un I-220B. Se ven casi idénticos en el papel, ambos dicen orden de supervisión, ambos significan que estás libre pero bajo reglas. Pero uno de esos dos papeles es muchísimo más peligroso que el otro, y la mayoría de las personas que lo tienen en la mano ni siquiera saben cuál de los dos tienen ni por qué eso importa tanto. Hoy te voy a explicar exactamente cuál es la diferencia real, por qué te dieron uno y no el otro, y algo que muy pocos canales se atreven a explicar con claridad. Pero antes quiero que pienses en esto. Si ambos papeles dicen básicamente estás libre bajo supervisión, ¿por qué uno de ellos significa que tu caso todavía se está decidiendo y el otro significa que tu caso ya se decidió y perdiste? Esa diferencia no está en el papel, está en algo que pasó mucho antes, el día exacto en que entraste a este país. Aquí está lo que casi nadie te explica claramente y es la clave de todo este video. La manera en que entraste a Estados Unidos es una de las causas ocultas que determina si terminas con un I-220A o con un I-220B. Deja que te lo explique con calma, porque esto cambia todo. El I-220A normalmente se le da a personas que están en medio de un proceso migratorio que todavía no ha terminado. Es decir, entraste, fuiste detenido, se abrió un caso en la Corte de Inmigración y ese caso sigue abierto, sin resolver. El I-220A es literalmente esto sigue en proceso, ve a tus citas, repórtate y espera. El I-220B, en cambio, es harina de otro costal. Este normalmente se entrega cuando ya existe una orden final de deportación. Es decir, un juez ya decidió tu caso, ya perdiste y técnicamente ya debería ser deportado. Solo que por alguna razón, ICE no pudo ejecutar esa deportación en ese momento. Te sueltan sí, pero bajo una supervisión mucho más estricta, porque legalmente ya no tienes un caso pendiente que ganar. Solo estás esperando que se pueda ejecutar una orden que ya existe en tu contra. Y aquí es donde entra la forma de entrada. Las personas que fueron interceptadas cruzando de manera irregular y pasaron por un proceso acelerado o que ya tuvieron una audiencia y no se presentaron, terminan mucho más frecuentemente con un I-220B, mientras que quienes fueron detenidos pero su proceso migratorio formal en la corte apenas está empezando o sigue activo, generalmente reciben el I-220A. Y esto no se queda ahí. Sígueme en esta cadena, porque cada eslabón importa muchísimo para tu situación real. Primero, la forma en que entraste al país, ya sea presentándote en un puerto de entrada, siendo detenido cruzando de forma irregular, o llegando con una visa y quedándote más tiempo del permitido, determina qué tipo de proceso migratorio te abren desde el inicio. Segundo, ese tipo de proceso determina si terminas frente a un juez de inmigración con un caso que todavía se puede pelear, o si terminas con un proceso acelerado donde la decisión ya prácticamente está tomada. Tercero, si tu caso todavía se puede pelear y sigue abierto y ICE te libera mientras tanto, ahí es donde te dan el I-220A. Tu destino legal todavía no está escrito. Cuarto, pero si tu proceso ya llegó a una orden final, porque un juez ya resolvió o porque no te presentaste a una audiencia y te la dieron en ausencia, entonces, aunque te liberen, te dan el I-220B. Y aquí la diferencia es brutal. Legalmente tu caso ya terminó y terminó en tu contra. Lo único que falta es la logística para ejecutar tu deportación. Quinto, y esto es lo más importante de todo el video, mucha gente confunde ambos papeles y piensa, tengo una orden de supervisión, estoy tranquilo, tengo tiempo. Pero si tu papel es un I-220B, no tienes tiempo para pelear un caso, porque ya no hay caso que pelear. Solo te queda buscar herramientas legales extremadamente específicas, como una moción para reabrir el caso o un cambio en las condiciones de tu país de origen. El margen de acción es muchísimo más pequeño y el reloj corre diferente. Piénsalo así, el
I-220A es como estar en la sala de espera antes del juicio. Todavía no sabes el resultado, todavía tienes voz, todavía puedes presentar pruebas, todavía puedes ganar. El I-220B es como salir de la sala de juicio ya sentenciado, pero con el carro de la policía esperando afuera con una falla mecánica. No cambia el veredicto, solo cambia cuándo se puede ejecutar. Esa es la diferencia real. No es solo una letra distinta al final del número de formulario, es la diferencia entre todavía tengo un caso y ya no tengo un caso, solo tengo tiempo prestado. Y aquí viene algo que muy pocos te dicen. La manera en que entraste al país, esa decisión que muchas veces se tomó en cuestión de minutos, presentarte en un punto oficial versus cruzar en otro lugar, pedir asilo de inmediato o esperar, terminó definiendo años después si hoy tienes margen legal para pelear tu caso o si ya se te acabaron las cartas. No fue tu comportamiento después. No fue si trabajaste duro, si pagaste impuestos, si tuviste buena conducta. Fue una decisión administrativa tomada por un oficial, basada en el punto exacto y la forma exacta en que cruzaste, la que trazó el camino que hoy define tu papel. Así que aquí está la conclusión que probablemente no esperabas. El I-220A y el I-220B no son básicamente lo mismo con distinto nombre. Son literalmente dos etapas opuestas del mismo sistema, una donde tu caso sigue vivo y otra donde tu caso ya murió y solo estás esperando la ejecución. Y si tú tienes uno de estos dos papeles ahora mismo y no estás completamente seguro de cuál es, eso, más que cualquier otra cosa que hagas esta semana, es lo primero que necesitas confirmar, porque de eso depende si todavía tienes una pelea legal por dar o si tu prioridad ahora es completamente distinta. Ahora dime en los comentarios, ¿tú tienes I-220A o I-220B? Y cuéntame cómo fue el momento exacto en que entraste al país, porque quiero ver si el patrón que te acabo de explicar se cumple también en tu caso. Si este video te aclaró algo que ningún abogado te había explicado tan simple, dale like y suscríbete, porque en el próximo video te voy a hablar de algo que casi nadie menciona: la fianza de inmigración, cómo funciona realmente y cuánto te puede costar en 2026. Nos vemos en el próximo video.